En las semanas, los gremios de empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social se manifestaron advirtiendo la crisis financiera en la que estaba la institución. Ahora el Colegio de Médicos presenta un detallado informe sobre los recortes presupuestarios a todos los centros de salud del país y advierten sobre las consecuencias que esto traería a los asegurados. Esta mañana invitamos a dos representantes de dos instituciones para que nos comenten sobre esta situación. Está con nosotros don Alexis Castillo, presidente del Colegio de Médicos, y en cuestión de unos minutos también nos va a acompañar el gerente financiero de la Caja, don Gustavo Picado. Vamos a comenzar hablando esta mañana con don Alexis. Quizás, bueno, primero, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, don Alexis. Con mucho gusto. ¿Usted nos podría decir cuán grave es la situación que enfrentan los asegurados y los hospitales en este momento por este recorte de presupuestos? Mire, primero que todo agradecerle la invitación para poder expresar a los televidentes todo lo que está sucediendo en relación a los recortes presupuestarios. Nosotros como Colegio de Médicos y Cirujanos responsablemente desde enero venimos publicando en diarios de circulación masiva sobre este asunto, porque había que advertirlo. Desde esa época se sabía de que iban a haber recortes presupuestarios en vista de la crisis que está sucediendo en la institución. Y es importante decirlo porque había que tomar medidas ya desde ese momento. Nosotros creemos que definitivamente la crisis motiva de que se hagan recortes, ajustes, pero fundamentalmente dimos la alerta porque creemos y seguimos creyendo de que el recorte en atención directa a nuestros pacientes puede llevar a consecuencias importantes en la atención médica. Bueno, que de hecho se están viviendo. Por ejemplo, en la clínica de Heredia me comentaban que a partir del cierre de los servicios de emergencia durante los fines de semana, que se atendían a unas 400 personas en promedio, ahora esas 400 personas están llegando al hospital de Heredia y bueno, ahora se multiplicó, además de que tienen menos recursos, se multiplicó la atención específicamente en ese hospital. Don Gustavo, bueno, saludarlo también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Era imposible recortar en otras áreas, porque uno piensa, ¿por qué no recortar en gastos administrativos? ¿Por qué hacer los recortes específicamente que tienen que ver con la atención de los asegurados? Sí, bueno, yo creo que tenemos que recordar lo que pasó el año pasado, en el mes de julio del 2011, hay un informe de OPS donde habla de la situación crítica que tiene la institución. Incluso si uno revisa el documento, ve las proyecciones que hay un déficit proyectado de 140.000 millones para este año, y lo que se ha hecho en la institución es hacer un ejercicio financiero responsable. Tomamos en cuenta la proyección de ingresos que teníamos y lo ajustamos a lo que presupuestariamente podíamos asignar. Pero no se podían hacer otros recortes. Por ejemplo, fuentes también muy cercanas me dicen que en la clínica de Heredia, específicamente, que es el ejemplo que mejor conozco, se les dice, bueno, van a quedarse en ese edificio porque el hospital de Heredia Viejo, que era el que se les iba a dar, al final no alcanzó el dinero y se va a terminar demoliendo. Pero resulta que en el hospital viejo están pagando servicios de seguridad y limpieza por un edificio que se va a terminar demoliendo. Entonces uno se pregunta, esa plata estaría muchísimo mejor invertida pagando horas extras para que puedan atender a emergencias. Sí, no, lo que yo planteo es, digamos, la visión general que hay que entender, que como dice el doctor, pues la institución está en una situación especial de crisis. Se han tomado diferentes medidas, ¿verdad? No solamente en materia de servicios, sino que también en alquileres, en transporte de pacientes. Se está haciendo un ejercicio muy fuerte también en el lado de los ingresos, porque entendemos que este tema no se resuelve solamente con los gastos, sino también hay que mejorar la recaudación, control de morosidad. Y hay un ejercicio amplio, yo diría, en materia financiera. No estamos, por supuesto, desechando ni postergando decisiones en otros campos. Y bueno, lo que sucede, y hay que entender, es que en la institución 70% se paga en salarios, y donde existen oportunidades inmediatas de hacer usos eficientes de recursos es efectivamente en el personal. Pero también, y eso es otro tema que nosotros queremos comentar, hemos revisado, hemos analizado, le hemos dado seguimiento al presupuesto y estamos en un periodo donde efectivamente en aquellos lugares donde se requieran recursos adicionales, pues vamos a ir fortaleciendo los presupuestos según las posibilidades que tengamos en el transcurso de lo que resta del año. Bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con hospitales como el de Alajuela, que dice que para junio definitivamente se les acaba el dinero y que no saben cómo van a atender a la población a partir de unos pocos días? Sí, yo creo que hay que decir que la preocupación del director o de todo el hospital de Alajuela es una preocupación nuestra, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos un desapego de lo que está pasando ahí, todo lo contrario. Estamos preocupados no solo por Alajuela, sino por todos los demás hospitales y las demás áreas de salud de este país y las clínicas donde se atiende. Con el director de Alajuela la semana pasada estuvimos reunidos y promovimos una reunión
que no se pudo hacer esta semana por un problema de agenda de él, pero la próxima semana iremos a Alajuela, revisaremos su presupuesto, qué medidas ha tomado para optimizar los recursos que tiene y ver efectivamente cuál es el faltante que parece pudiera ser necesario y se podrá hacer lo mismo financiar con el resto, porque como nos comentaba ahora el doctor Alexis, son por lo menos 20 instituciones que han dicho que tienen un recorte importante de presupuesto. Nosotros en el Colegio de Médicos pedimos informes a todos los directores médicos de áreas de salud del país y nos mandaron al Colegio de Médicos todos esos números, de los cuales únicamente en 20 centros de salud el recorte rondaba los 15.000 millones de colones, 20 centros de salud. Y yo creo que eso lo vimos desde hace tiempo, o sea, desde hace tiempo lo advertimos porque todos decían que iba a llegar a plata hasta mayo, junio. Vea, yo lo que quisiera hacerle ver al licenciado Picado es que la salud es un bien invaluable. La persona puede morir y puede ser su familiar, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de recortar en atención directa a los pacientes y sobre todo en las partes de tiempos extraordinarios, que es cuando se cubren horas de emergencia después de las 4 de la tarde. Hay que tener extraordinariamente cuidado para tratar de recortar esto. El informe de OPS habla sobre macrocefalia burocrática central y creo que ahí es un tema muy importante que debe entrársele para economizar, me parece a mí, recursos. No, y don Gustavo, lo otro es que queda muy poco tiempo, estamos a 2 semanas. ¿Dará tiempo para buscarle una solución a los hospitales? Bueno, yo creo que las realidades de los hospitales son muy distintas en cada caso. No veríamos que generalizadamente los recursos hagan falta todos a partir de junio. Hay lugares donde han sido muy disciplinados, porque tradicionalmente han sido muy disciplinados y tienen recursos suficientes para meses posteriores. Aquí lo que hay que entender, y tal vez a veces cuesta un poco, es que la economía de la caja no es diferente a la economía familiar o la economía individual. Simplemente tenemos una cantidad de recursos, que además esos recursos vienen de las posibilidades que cada uno de nosotros como trabajadores ha podido aportar a la institución, pero que no tenemos más recursos. El peor ejercicio que podemos hacer nosotros y la peor irresponsabilidad es distribuir los recursos a manos llenas cuando no tenemos efectivo y no tenemos dineros en cuentas corrientes para poder pagar los gastos que estamos asumiendo. Don Gustavo, ¿se ha hecho un recorte de verdad exhaustivo para que lo último que se toque sea en realidad los servicios que tengan a los asegurados? Que uno se pregunta, con este ejemplo que le mencionaba, ¿por qué se le está pagando limpieza a un lugar que se va a terminar demoliendo? En los recortes administrativos, de verdad que también ahí se ha pasado el cuchillo. Sí, en esto hay que entender que hay resultados que se pueden ver inmediatamente y otros de mediano y largo plazo. En todos los temas administrativos, en oficinas centrales que plantea el doctor, que en principio lo que se dice es que existe un exceso de personal en oficinas centrales. Hay un estudio sumamente amplio donde hay ya una serie de medidas que se están adoptando para que efectivamente pues oficinas centrales sean más pequeño, más reducido y más eficiente. Y esas medidas se están tomando en otras áreas. En transporte paciente, en donde gastamos casi 10.000 millones de colones, en alquileres estamos revisando la lógica y también los gastos que estamos haciendo, pero eso va sumando poco a poco. Estamos habilitando a partir del otro mes un programa especial para fortalecer unidades de validación para que toda aquella persona que entre después de cierta hora a hospitales donde asiste mucho paciente que no tiene seguro, que tiene patrono moroso o que es un extranjero sin una condición de aseguramiento, se le pueda facturar y después cobrar. Aquí lo que debemos comprender todos es que la institución se puede salvar en función del esfuerzo que hagamos todos. Y por supuesto que implica al nivel nuestro, pero que implica también a los directores médicos administrativos, al Colegio Médico como una instancia supremamente importante, y por supuesto que lo que no queremos es afectar los servicios. Vea usted que hasta el momento pues habrán situaciones en las que los pacientes siempre dirán que el servicio no fue el apropiado, pero en general, a pesar de que desde enero vienen anunciando que va a haber faltantes recursos, aún no se ha concretado y estamos trabajando efectivamente para que eso no se concrete y terminemos el año como debe ser, con continuidad de servicios, calidad y eficiencia. Don Alexis. Yo quisiera manifestarle a la opinión pública que nosotros como Colegio de Médicos estamos vigilantes sobre esto y la verdad es que lo hemos hecho de conocimiento público. Creemos, como dice el licenciado Picado, en el ambiente familiar uno no puede quedarse sin comida. Y la verdad es que este es un seguro de enfermedad y maternidad para atender la enfermedad y maternidad que están pagando todos los costarricenses y creo que eso no puede derivarse. Otras cosas se pueden quedar, pero eso no.
Y yo creo que quiero ponerle el ejemplo, me está diciendo usted de traslados. El hospital de Grecia prácticamente lo que tiene son traslados frecuentes a todos los hospitales periféricos porque no se ha arreglado el asunto de los especialistas que están ahí y realmente están ahí en Grecia. Y es un lugar acostumbrado a que tiene sus especialistas de guardia hace mucho tiempo y tiene unos índices de mortalidad infantil y de expectancia de vida muy altos, como lo han manifestado ustedes mismos. Sí, en eso tal vez hay que decir lo costoso que son los servicios para nosotros, ¿verdad? Una guardia médica representa un 30% de un médico especialista, que son casi 800.000 colones, eso son como 240.000, y si le agregamos cargas sociales, que un día o una noche un médico esté en disponibilidad, que significa que puede estar en cualquier lugar a una cierta distancia del centro, nos cuesta 400.000 colones todos los días, ¿verdad? Y las guardias médicas aún son más caras. Lo que hemos pedido es que se haga una optimización del uso entre guardias y disponibilidades médicas. No hemos dicho que se desatienda, que se busque de manera eficiente, pero sí insistir, los servicios de la institución son muy onerosos. Vea usted que en este momento ya estamos con esperanza de vida de las mujeres de 82 años, con tasas de mortalidad infantil menores a un dígito, que son resultados propios de un país desarrollado. Pero la salud es cara, por supuesto. Pero se ha hecho con el sistema anterior. Sí. Ustedes están cambiando un sistema en este momento de hacer turnos y todo esto, y vea lo que está produciendo en este problema, una inseguridad no solo a los pacientes, sino también al personal de salud, que realmente ha sido muy sacrificado en toda esta época y está dando o es gran causante de esos números que se están dando muy buenos para Costa Rica a nivel internacional. Sí, nosotros entendemos que dentro de la institución debe haber todavía espacios para optimizar los recursos. Sería, yo creo que un mal principio creer que todo lo que se estaba haciendo, como se estaba haciendo, era la forma óptima de hacerlo. Entendemos que hay situaciones en las que no podríamos descubrir un servicio porque a veces solo hay un especialista y la guardia médica es indispensable. No se pidió que se eliminaran las guardias médicas indispensables, sino aquellas que se podían trasladar a modalidad de disponibilidad que es más económica para la institución. Las decisiones, digamos, de cada centro, pues dependen de las circunstancias de cada centro. Demanda, accesibilidad, otros hospitales de referencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí hay que decir que a pesar de la crisis que hemos vivido y cuando decimos familiar, deberíamos entender el día que teníamos 1.000 para vivir, hoy tenemos 800, ¿cómo deberíamos hacer para vivir? Sí, bueno, hay que priorizar, ¿verdad? Que era con lo que decía don Alexis, hay que poner cuáles son las prioridades. Se nos acaba el tiempo, en definitiva, bueno, quedan 2 semanas para algunos hospitales, estaremos muy pendientes para ver qué pasa. En realidad esto es, yo creo que una medida paliativa para este momento, pero como usted bien lo dice, Gustavo, hay que trabajar muchísimo más profundo para que esto no se convierta en un ciclo y que el próximo año también estemos viviendo esta misma congoja, porque los servicios que están teniendo los asegurados pues no son ni en el tiempo ni en la precisión con la que se necesitan. Sí, sí. Tal vez reiterar un poco que la situación que había en el año 2011 a mediados es muy distinta a la de ahora. Se ha hecho un gran esfuerzo para disciplinar financieramente la institución y esperamos pues que los años que vienen podamos obviamente sacar provecho de los resultados de lo que estamos haciendo hoy. Como Colegio de Médicos vamos a estar vigilando que la atención médica de nuestros pacientes sea la mejor posible y que no se descuiden esto. Acuérdense que en un segundo se nos va la vida y si el médico está en el hospital ahí de presencia, es más fácil que resuelva el problema a que tenga que desplazarse a ir a resolver la emergencia. Bueno, muchísimas gracias, don Alexis, muchísimas gracias, don Gustavo. Nosotros vamos a aprovechar para separarnos un instante y repasar cuáles son las noticias más destacadas de este día.